Vamos a China, porque eso es otra cosa que hay que monitorizar. Bueno, China, digamos, hizo este despliegue, hizo dos despliegues. Uno, la conferencia de Shanghái, de la coordinación de Shanghái, que es una instancia económico-política que comienza a erigirse como una alternativa a Estados Unidos. Y lo realmente llamativo de esta conferencia que ocurrió la semana pasada es que asiste India. Y China e India tenían relaciones bastante complejas, han tenido choques fronterizos. Y bueno, está Rusia, está India, China, es decir, el grueso De los BRICS, ¿no? de los continentes asiáticos. Sí. Y Estados Unidos, la estrategia de Estados Unidos en las últimas décadas ha tenido un objetivo principal: aislar a China, hasta donde le sea posible. Y bueno, lo que ha ocurrido es un éxito enorme para Xi Jinping, que dice, mira, no solamente no nos han aislado, yo preparo esta conferencia con más de 20 países que asisten. Y bueno, la Unión Europea, el grueso, casi todos los países europeos se abstuvieron, pero China, brindándole apoyo a Rusia en la guerra con Ucrania, China, sin renunciar a sus posiciones, ha tenido una capacidad de convocatoria y lentamente comienza a erigirse como un polo alternativo a Estados Unidos. Y lo complementa porque finalmente tus avances económicos, científicos, son, si no tienen un sustento o un respaldo militar, son frágiles. A veces son frágiles incluso con respaldo militar. Pero el despliegue que hizo China dejó con la boca abierta a todos los observadores. Y además tienes la otra cosa que no es menor, ¿ah? Y yo la vengo siguiendo hace rato, que tiene que ver con la competencia tecnológica. Tiene que ver con la competencia en que de pronto tú tienes, qué sé yo, una empresa como AliExpress, que te vende un reloj en 10.000 pesos. Y tú decís, pero a ver, esto tiene que ser talla, qué sé yo, me lo pone en mi casa a 10.000 pesos Y un reloj con con todo tipo de... todo tipo de cosas, qué sé yo, la copia del iPhone, te pongo un ejemplo, del iWatch. Eh, y te dice, oye, ¿cómo puedes competir con esa situación? ¿De dónde sacan la utilidad? Bueno, debe ser de la cantidad de gente que pide eso en torno a, a lo barato que se coloca. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, tú dijiste el otro día que ellos habían avanzado a estar en el primer lugar de los autos eléctricos. Todo eso que se viene, que es la nueva ola tecnológica que se viene, da la impresión de que el que está punteando es China y no Estados Unidos. En una serie de aspectos sí. Y bueno, eso es la preocupación de Estados Unidos. Y por eso, Está mandando cohetes al espacio también ya. bueno, puso el primer satélite en el lado oscuro de la Luna. O sea, eso te dice volúmenes sobre la capacidad tecnológica y está en una carrera soterrada con Estados Unidos, quién va a poner a los primeros astronautas o taikonautas, como le dicen los chinos, en la Luna. De manera que veremos esa carrera cómo concluye. Pero los dos están a mata caballo, como se decía antes, por llegar quién es el que va a poner, primero va a clavar su banderita en la Luna. Banderita con astronautas o taikonautas, porque si no, bueno, esto está por verse. Pero la competencia se da en todos los niveles y claro, China ha venido creciendo y este gran desfile militar lo que tenía por propósito, y creo que los chinos lo cumplieron, es mostrar el desarrollo que ellos tienen y una advertencia a Estados Unidos, mira, esta es la chicha con que ustedes se van a curar si nos atacan. Es decir, nosotros ya no somos un pequeño país. Me tocó ver un video comparaba un desfile en 1949 del Ejército Popular Chino y este desfile, producido por los chinos. Y claro, tú ves cómo desfilan con mulas,
la caballería es la fuerza más importante, y hoy día ves este despliegue impresionante de, digamos, perros lobos robóticos, ¿no? Que se hace para mostrar la musculatura, ¿no? Absolutamente. Y bueno, yo creo que... ¿Y qué ha contestado o crees tú que va a contestar Estados Unidos a eso? Porque entiende lo mismo que tú estás diciendo. Estos están haciendo ostentación de fuerza para decir, mira, no te metáis con China porque ya no somos un país donde básicamente se cita Confucio, digamos. Bueno, digamos, Estados Unidos no necesita hacer ninguna demostración explícita porque las hace cada tanto, y la última vez que lo hizo fue bombardeando Irán, y lo hizo con estos super bombarderos y, digamos, las instalaciones nucleares, y eso es una demostración de fuerzas de aviones que no despegaron de Estados Unidos y volaron sin aterrizar y realizaron el bombardeo y volvieron a Estados Unidos. Sí. Más capacidad que eso creo que es difícil demostrar. De manera que Estados Unidos, en ese sentido, no está en cuestión el poderío de Estados poderío Unidos. que tiene, por supuesto. China es la que tiene que demostrar que tiene lo suficiente como para no derrotar a Estados Unidos, por lo menos inhibirlo. Ahora, ¿qué atributo tiene un país que, además de haber despegado tecnológicamente de una manera brutal, es el país con la mayor población del mundo, junto con India, pero que tiene una cantidad de miles de millones de personas? Eso es algo... 1.450 millones. ¿Eso es algo que ayuda o algo que no ayuda? Ayuda, naturalmente. Es decir, el tamaño de los países, el volumen de la población. Claro, en algunos casos, como en India, cuando tienes un porcentaje muy importante en condiciones de hambre, Por eso. puede ser algo que te dificulte, pero en términos de desarrollo económico, de un mercado, de poder desarrollar tecnología, es decir, en muchos sentidos China es autosuficiente, no necesita conquistar mercados. Si satisface las demandas de su propia población, bueno, tiene 3, 4 veces la población de América Latina, de manera que China puede crecer hacia el interior en forma indefinida prácticamente. Por lo tanto, sí. Y yo creo que Estados Unidos lo percibe y es algo que le preocupa. ¿Y sigue siendo Taiwán una señal de posibilidades de alguna manera interpretar a China en el sentido de, durante mucho tiempo se temió que podía invadir la Todavía isla, se teme. y todavía se teme, pero ¿qué tanta factibilidad existe hoy día para eso? Bueno, la factibilidad es total. O sea, si China quisiera invadir Taiwán, lo podría hacer y lo lograría. La pregunta es si Estados Unidos va a colocar un portaaviones frente a Taiwán, entre Taiwán y China, y si China está dispuesta a pasar por encima de ese portaaviones estadounidense con las consecuencias que ello trae. Esa es la duda, porque Taiwán ya es, digamos, aunque tiene un gran desarrollo tecnológico, es una isla pequeña, diminuta en comparación con China, en lo económico, en lo militar, y aunque durante muchas décadas sí se presentaba como una amenaza para China, y los taiwaneses decían, la verdadera China somos nosotros. Nosotros vamos a liberar a ese continente que fue usurpado por los comunistas. Por lo tanto, la verdadera China, y por eso no peleaban si había una o dos Chinas. Los dos decían, hay una sola China, Sí. la verdadera, y cada cual se reclamaba el verdadero, pero finalmente China, con el ingreso de China al Consejo de Seguridad y a Naciones Unidas, y eso significó la salida de Taiwán, bueno, quedó súper claro a partir de ese momento cuál era la verdadera China, aunque Taiwán existe y es un Estado independiente y un Estado, digamos, con sus relaciones internacionales, pero ¿qué país crees tú va a dudar entre tener relaciones con Taiwán o con China? Puede tener relaciones con un país de 1.400 millones de habitantes, 1.450, o uno de 30, que si bien tiene desarrollo tecnológico, es decir, a lo más me va a poder dar un par de becas comparado con un país que me ofrece un mercado prácticamente infinito.
De manera que uno tras otro, el grueso, la abrumadora mayoría de los países ha roto sus relaciones con Taiwán y se ha quedado con China. ¿Y países occidentales también? Bueno, toda América Latina, salvo un par de países en Centroamérica, pero toda Sudamérica, tiene relaciones con China y no con Taiwán, porque China ha puesto como condición que hay una sola China, y esa China es Beijing. Bueno, está movido el panorama. Vamos a tu libro. A ver. Bueno, son otros movimientos. Estos son movimientos más antiguos. Más antiguos. De Steve Brusate, un gran paleontólogo estadounidense, realmente escribe muy bien y es muy, muy agudo. Y bueno, conversábamos antes del programa, sí. Él tiene una vasta literatura sobre este tema. Y este libro se llama Auge y reinado de los mamíferos. Una nueva historia desde la sombra de los dinosaurios hasta nosotros. Bueno, tú sabes que hay un culto de los dinosaurios. Hay mucha gente, no solamente niños, mucha Hollywood gente tiene ese culto, pero salvaje. ¿Quién? Hollywood. Sí, bueno, porque sí. La cantidad de películas que han salido con bueno, claro, Jurassic Park. Jurassic Park para partir, claro. Claro. Bueno, este libro, este hombre que Brusate, que escribe muy bien, tiene la tesis de que somos lo que comemos, queriendo decir que en parte la extinción de los dinosaurios se debió a, bueno, es una teoría conocida, a la caída de un meteorito que generó un invierno, es decir, generó una gran nube, y esto cubrió, sobre todo, por ejemplo, en el Midwest, en Estados Unidos, que era una zona donde había una gran cantidad de dinosaurios y de estos animales prehistóricos, se cubrió de ceniza. Y estos animales, estos enormes dinosaurios, eran herbívoros. Claro, herbívoros. Y no había pasto. Se murieron. Y esta fue una gran extinción. En cambio, los mamíferos, que somos más autónomos en términos de nuestra alimentación, somos carnívoros, somos omnívoros, sí. Comemos todo lo que encontramos, bueno, teníamos mucho mejores condiciones para sobrevivir. Y él lo narra, sobre todo este periodo en que no hay, desaparece la hierba, desaparece el pasto, cómo se extinguen los carnívoros, tiene pasajes realmente muy, muy bien escritos. Y bueno, como paleontólogo estudia mucho la estructura ósea de los dinosaurios y en particular un elemento. Tu dentadura está muy determinada por lo que tú comes. Obvio. Sí. Y él hace un análisis muy minucioso de cómo evoluciona la dentadura de los dinosaurios y cómo va cambiando con la dentadura de los mamíferos, que como maman, por supuesto, son más cuidadosos con sus colmillos. No, la paleontología es algo fascinante, bien fascinante, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias Raúl, una vez más por estar aquí con nosotros cada jueves. Que te vaya muy bien. Igual. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Chao.